La Ley General de Víctimas marca como una perspectiva importante para la atención a víctimas, y no solo importante, sino obligatoria, la perspectiva psicosocial. Pero, ¿qué es esta perspectiva y por qué es una perspectiva que nos debe ayudar a la atención con víctimas? Vamos a ver algunas de sus características más relevantes a continuación. Desde esta perspectiva, tenemos que comprender que ante todo una víctima es una persona. Parecería algo lógico, ¿verdad? Sin embargo, generalmente se pierde esta consideración y nos relacionamos con ella como si su vida quedara reducida a la experiencia de violencia que ha vivido, actuando como si su condición de víctima totalizara su persona. Por lo tanto, un primer elemento para atender a una persona tiene que ver con identificar con qué recursos cuenta, cuáles son los ámbitos que la situación de victimización está afectando y cuáles son las redes de apoyo que pueden estar cercanas y que pueden ayudarla a afrontar esta situación adversa que está viviendo. La persona está determinada en gran medida por un contexto familiar, comunitario, social, por su género, por su edad, por su clase social y por su nacionalidad. Por lo tanto, la respuesta que dé una persona a una situación va a ser totalmente diferente, porque como personas somos diferentes, estamos marcados por una historia que nos hace unas personas con características específicas. Desde el enfoque psicosocial, para saber qué es una víctima, es necesario considerar a la persona y los ámbitos que la constituyen, sin los cuales sería imposible dimensionar el daño que se le ha generado y considerar las acciones que necesita para enfrentar la experiencia. Hay tres elementos importantes en los que nos vamos a detener de acuerdo a esta perspectiva. En primer lugar, es que la dimensión psicosocial no solo tiene en cuenta al individuo, sino la dimensión familiar y la reconstrucción de redes sociales de apoyo que se han destruido muchas veces como consecuencia de la violencia a la que estuvo expuesta o expuesto. En este sentido, es importante que consideremos que la víctima no es solo la persona que directamente vivió el acto que le generó un daño específico, sino que posiblemente sus familiares más cercanos o la persona que les está ayudando a transitar esa situación también pueden verse afectados por el dolor que les causa la situación que ha vivido. También puede ser que un acto concreto, por ejemplo, la trata de personas, haya generado en un primer lugar la destrucción de las redes de apoyo, el aislamiento de la persona. Por lo tanto, la dimensión psicosocial tendrá que comprender que la persona, para afrontar el hecho, tiene que tener el apoyo externo y tenemos que generar condiciones que eviten que el daño se agrave, que este daño sea crónico. En segundo lugar, las diferentes acciones y programas deben tener en cuenta la situación y necesidades de las demandas de las víctimas para partir de ellas y poder adaptarse a su proceso. Una cosa importante cuando una persona vive un acto de violencia o un evento que podemos considerar como traumático tiene que ver con la pérdida de control de la situación. Por lo tanto, en la atención tenemos que cuidar que la persona tenga el control de las decisiones que su proceso se va tomando. Si bien nosotros podemos tener un criterio o una opinión respecto a lo que consideraríamos más adecuado, solo la persona puede decidir qué necesidades tiene y qué partes del proceso está dispuesta a afrontar. Regresar el control a la persona es un primer acto de redignificación. En tercer lugar, la atención psicosocial no es un conjunto de acciones preestablecidas para cualquier situación y que pueden llevarse a cabo independientemente de la persona, grupo o contexto. Siempre la intervención tiene que ser adecuada a las características de la persona para que realmente pueda hacer una respuesta a la situación que está viviendo. El enfoque psicosocial, por lo tanto, a diferencia del enfoque psicológico, que se refiere directamente a pensamientos, sentimientos y percepciones individuales en una persona concreta, hace referencia a la interrelación de diferentes elementos y las esferas individual, familiar, grupal y social que rodean al ser humano. Recuerda que la Ley General de Víctimas reconoce diferentes tipos de víctimas, y si bien hay víctimas directas, también podemos encontrar víctimas indirectas e incluso víctimas potenciales.
Por lo tanto, tenemos que identificar que el evento o el acto que generó un daño, que generó la condición de victimización, no solo afectó a la persona directamente, sino también a las diferentes esferas que conforman a la persona. Por lo tanto, desde esta perspectiva se deberán explorar en todos esos niveles a fin de evidenciar en forma global e integral la repercusión de los hechos y así establecer adecuadamente una intervención con las víctimas. Te invitamos a revisar las lecturas de este tema que están en la plataforma para que puedas profundizar más en los elementos y en varias herramientas que aporta el enfoque psicosocial para la atención con víctimas. También deberás revisar las instrucciones para realizar la primera actividad de este módulo que te permitirá y nos permitirá a quienes facilitaremos el proceso de aprendizaje tener elementos para trabajar en las sesiones presenciales.